Seguimos con este Nada que Perder. Verónica Piñeiro es una de las 3 candidatas o candidatos, porque justamente los otros 2 son Mario Vergara y Salvador Esqueloto, a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Además es gerente ambiental de la Intendencia de Montevideo, licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad de la República. Bueno, para saber cómo avanza la campaña, cuáles son sus propuestas para Montevideo, ya estamos aquí nuevamente con ella en Nada que Perder. Buenos días, Verónica, y gracias por acompañarnos una vez más. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Algo hablábamos lógicamente en estos minutos fuera del aire de cómo vienen estos últimos días de campaña, cuál es tu evaluación. Bueno, la campaña ha sido una campaña que hemos llevado adelante, es una campaña corta y por eso tiene cierta intensidad. Hemos estado haciendo propuestas, nosotros también mañana hacemos un bloque de presentación de propuestas en torno a desarrollo económico. Entonces los equipos están trabajando, siguen trabajando y estamos, bueno, recorriendo Montevideo, los barrios, comités de base, diferentes actividades. Ya has hecho una serie de presentaciones, Verónica, sobre diferentes ejes, pero si tuvieras que elegir un eje de tu campaña, ¿cuál dirías que es el tema que dirías que, bueno, hay que trabajar sobre esto en Montevideo? Bueno, yo creo que el eje de gestión ambiental, cuando hicimos el bloque de propuestas de gestión ambiental, que no abordan solamente el área de limpieza, sino que tienen que ver con los espacios públicos, la generación de un sistema de parques y espacios públicos para favorecer la convivencia, para poder generar en torno a los espacios públicos sistemas de mantenimiento de la infraestructura pública, para que esos espacios sigan siendo espacios efectivos de convivencia con la infraestructura que necesitan, y también para la construcción de agendas culturales y deportivas en esos lugares, ¿no? Estamos proponiendo la generación de ese sistema para llenar de vida los parques y los espacios públicos, y llenarlos de vida junto a los vecinos y vecinas, ¿no? La Intendencia de Montevideo tiene mucha experiencia de trabajo en conjunto con vecinos y vecinas para desarrollar acciones culturales. Queremos avanzar hacia eso, hacia que los parques, las grandes plazas, las pequeñas plazas que están que son parte de la gestión de los municipios, estén y tengan esa red para conformar lugares de convivencia en la que se promueva la cultura generada por jóvenes. También tiene experiencia la Intendencia en el desarrollo del programa Esquinas de la Cultura, que también promueve la generación de cultura en los barrios. Entonces, queremos avanzar hacia eso. El bloque de gestión ambiental tiene eso, también pensando en el componente de cómo conservar la biodiversidad urbana, cómo aportar hacia la biodiversidad, generando corredores de biodiversidad en torno a las conexiones que tienen los espacios públicos. Y también tiene un bloque de saneamiento y drenaje. Creo que también es algo bien importante para Montevideo. Montevideo, en un contexto de variabilidad climática, su sistema de drenaje, podemos pasar al saneamiento, pero su sistema de drenaje en las áreas consolidadas está desafiado. Está desafiado con zonas que se inundan, que hace mucho tiempo se inundan, pero con el incremento en la frecuencia de las tormentas intensas, se ve superado y desbordado ese sistema de drenaje por el dimensionamiento que tuvo en su momento. Queremos desarrollar un programa específico de drenaje para las áreas consolidadas, las áreas densamente pobladas, y ahí tenemos un bloque de propuestas en torno a 6 proyectos que abarcan cuatro áreas específicas. Generar un proyecto de inversión para resolver lo que sucede en La Paz y Galicia, esa zona que se inunda con tormentas intensas y que requiere una inversión grande. También en la cuenca del arroyo Malvin, que si recuerdan el 17 de enero de 2022 tuvo una inundación muy fuerte. El dimensionamiento ahí requiere que eso se mejore. También en la zona de Arroyo Seco, que hay áreas que aún se inundan a pesar de las acciones que se han tomado con tanques de amortiguación en algunas zonas. Y también en la zona de la cuenca del arroyo Positos y algunas zonas de esos barrios que siguen teniendo inundaciones cuando el sistema de drenaje es superado. Eso es un bloque de propuestas que requieren obviamente una inversión, y para eso hay que asumir préstamos con la CAF o el BID o organismos multilaterales de financiamiento que permitan avanzar en ese tipo de obras. Pero también el componente de drenaje, lo que tiene que ver con cursos de agua y el drenaje que no va entubado, ¿no? En áreas menos consolidadas del departamento hay zonas donde los cursos de agua requieren o ensanchamientos o correcciones del cauce, y eso también lo vamos a llevar adelante, así como se llevó adelante en esta gestión el ensanchamiento del arroyo
del Arroyo Manga, que redujo mucho la inundación en 2 barrios consolidados, barrios formales, no asentamientos que tenían y sufrían efectos de la inundación. Y bueno, avanzar también con el saneamiento, ¿no? Hay proyectos y el plan de saneamiento tiene su progresividad, está el plan de saneamiento 6 en curso ahora, avanzar en los objetivos que sigue teniendo el plan de saneamiento. En ese sentido, el saneamiento es un tema que debió ser atendido antes por la Intendencia de Montevideo. La Intendencia Montevideo tiene una cobertura de saneamiento que es del 94%, el plan de saneamiento y drenaje urbano marca objetivos y objetivos que se van transformando, ¿no? Los primeros objetivos que tuvo en los 90, el saneamiento en Montevideo viene previo a que el Frente Amplio asumiera el gobierno departamental, pero el Frente Amplio logró, a través de proyectos con objetivos estratégicos, ir desarrollando la cobertura de saneamiento, con un primer objetivo de sanear las playas, y eso fue a partir de la generación del emisario de Punta Carretas, más recientemente la generación del emisario de Punta Yeguas, generando la cobertura, o por lo menos la cobertura y la conexión a emisarios en las dos zonas de la costa, este y oeste. Hay que avanzar. Montevideo tiene el desafío de que no crece en población, pero sí se extiende en el territorio, y eso es muy desafiante a la hora de llevar la infraestructura que también genera cambia el costo, el precio del suelo, y eso también lleva de nuevo a veces a expulsar a personas hacia zonas más periféricas. Hay que ir avanzando en eso, y obviamente lo que va quedando de cobertura de saneamiento es lo que es más difícil de hacer, ¿no? Muchas veces son zonas alejadas con baja densidad, que a la hora de tener los préstamos para realizar esas obras requieren que también exista una inversión propia de la Intendencia. Por ejemplo, fue toda una discusión esa, ¿no? Lo de que quiénes daban los votos en la Junta Departamental, bueno, para trabajar. A la hora del programa de poner en este último periodo, cuando se intentó integrar el saneamiento ambiental, ¿no? Integrar la parte de limpieza del saneamiento, que hace también al sistema de drenaje y saneamiento la limpieza arriba, en la limpieza que se ve, la que es en superficie. Esa discusión estuvo, ¿no? Bueno, se reduce los proyectos de saneamiento, pero igual la cobertura de saneamiento viene avanzando, y ahora se están concretando y avanzando las obras, como le digo, el plan de saneamiento 6, están dentro de nuestras propuestas los siguientes objetivos que tiene: Paso de la Arena, Bola de Nieve, y cómo así avanzar en el resto de barrios que aún no tienen cobertura. Y si pensamos justamente en estas distintas patas que conforman la gestión ambiental, hablabas ahora, ¿no?, del saneamiento, de otras cuestiones, ¿qué pasa con la pata de la limpieza? Porque la ciudadanía viene marcando eso, ¿no? La ciudadanía en Montevideo como una de las principales, si no la principal preocupación en gestiones de la Intendencia, que ya hace años, ¿no? Quinquenios y quinquenios que está al frente. Lo marcan las encuestas y lo dice la gente cuando recorremos los barrios de Montevideo, ¿no? Es una de las principales preocupaciones en cómo resolver la gestión de la limpieza. El sistema de contenedores no es capaz de responder a las presiones actuales. El Frente Amplio en la gestión departamental ha tendido a tener políticas incrementales, ¿no? Y que políticas que son exitosas y van generando incrementos logran adecuarse a la realidad, o adecuarse a la situación actual. Hay 2 áreas específicas en las que, desde nuestra candidatura, entendemos que se requieren transformaciones profundas, ¿no? Y eso es en la movilidad y en la gestión ambiental, pero precisamente en la limpieza. El sistema de contenedores que se instaló en la segunda gestión de Mariano Arana vino a resolver un problema que había en ese momento con la limpieza en Montevideo, ¿no? La forma de recolección, con trabajadores corriendo atrás de los camiones, que tenían que sincronizar mucho los vecinos cuando sacaban su basura y cuando pasaba el camión, y eso generaba un problema en cuanto a la salud de los trabajadores y también a la limpieza de Montevideo. El sistema de contenedores se integró a toda el área urbana de la misma forma. Eso resolvió un problema, ¿no? Porque a veces se plantea que en el marco de la campaña que nunca se pudo resolver la limpieza. Montevideo, cuando asumió Tabaré Vázquez, tenía un grave problema con la limpieza, con un montón de basurales endémicos en toda el área urbana, en partes centrales del departamento. El sistema de contenedores después vino a resolver también otros problemas. Y en esto de tener políticas incrementales no fuimos capaces de anticiparnos a que el sistema
no cumple con la realidad actual, con las presiones económicas. Hay un aumento en el consumo que lleva a un aumento en la generación de residuos, hay presiones sociales, ¿no? Y cambios sociales que generan también presión sobre el sistema, y el sistema no es capaz de responder. Entonces ahí lo que estamos proponiendo, y creo que es lo que se ha hablado mucho durante la campaña, es llevar sistemas de recolección que se adapten a cada una de la realidad de los barrios, ¿no? Un poco lo que tenía ese programa del BID, la propuesta de saneamiento ambiental, de que el sistema de recolección esté pensado con los vecinos, acordado con los vecinos, y que lo que haga, una de las cosas fundamentales, es tener el menor tiempo posible los residuos en el espacio público, y el otro componente de ir hacia un aumento de la clasificación en origen y la posibilidad de recuperar materiales Y reciclables. allí para llevarlo a concreto, Verónica, ¿qué tipo de sistemas se podrían implementar según las zonas? Ahí lo que estamos planteando es el sistema intradomiciliario en los barrios que tengan esa posibilidad, en que las casas puedan tener los contenedores individuales, como hay en algunas zonas de Canelones, y también se implementó acá en Santiago Vázquez y en otros barrios, esos 2 contenedores, uno para residuos mezclados, otro para materiales reciclables, con circuitos de recolección diferenciados y que le den la seguridad a los vecinos y vecinas que efectivamente ese esfuerzo que hacen en su casa de separar, efectivamente se cumple. Y en el caso de complejos habitacionales, edificios, complejos de más de 20 viviendas, ir hacia la recolección comunitaria o intrapredial, y eso es también que los contenedores estén dentro de los predios y haya un circuito de recolección específico para esos materiales. Hay zonas de Montevideo que van a convivir estos dos sistemas, ¿no? El sistema de recolección con contenedores en la vía pública y o recolección comunitaria o recolección intradomiciliaria. En ese caso lo que hay que ir es hacia aumentar la frecuencia de recolección, no superando las 48 horas de que los contenedores estén sin vaciar, ¿no? Con ese objetivo, intentar reducir la cantidad del tiempo que los residuos estén en la vía pública. Ahora que mencionamos varias veces el tema de los contenedores, este fin de semana ocurrió que varios contenedores no aparecieron quemados en Pocitos, en una zona además que estaba en disputa la alcaldía, ¿no? Hoy en día en manos del Partido Nacional. ¿Preocupan estas situaciones a tan pocos días de las elecciones departamentales? Y son preocupantes porque terminan afectando a los vecinos, ¿no? También, ¿no? Y ahí es poner capaz que un objetivo electoral sobre un interés que los vecinos puedan tener ese sistema como funciona y como está funcionando en condiciones correctas, ¿no? Y preocupa que sea concentrado en algunas zonas. Es notorio cuando se dan en lugares muy muy juntos y todos al mismo tiempo, ¿no? Y ahí creo que fue la reacción de la Intendencia de Montevideo de plantear, denunciar esta situación y plantear lo que estaba sucediendo. Pero genera cierta suspicacia eso que ocurra tan poquitos días. Y bueno, no sabemos si hay una estrategia o no. Lo que sí preocupa es que terminan afectando infraestructura pública, que es para el uso de los vecinos, que tiene problemas para su mantenimiento. Si incluso le sumamos ese tipo de acciones, puede ser un problema. Si es una acción delictiva o por generar alguna rotura, bueno, eso se seguirá viendo, pero creo que ahí lo importante es cómo trabajamos para que los vecinos tengan buenas condiciones en la limpieza. Y ahí creo que es importante. Creo que los partidos o los dos proyectos de departamento están coincidiendo en que la gestión de la limpieza es un desafío para Montevideo y que hay que transformarla. Entiendo que si esto es así, va a haber acuerdo en la próxima Junta Departamental ante la posibilidad de plantear un programa que requiere financiamiento, ¿no? Porque si hablamos de transformar el sistema de recolección, se necesita infraestructura, se necesita los recursos para poder transformarlo de una manera rápida, ¿no? Esto tampoco es poder hacerlo en un plazo muy grande, sino que Montevideo requiere cambiar su sistema de recolección rápido, y entendemos que si es una preocupación de campaña, si está planteado de la forma que está planteado, en la Junta Departamental asumimos que va a haber acuerdo. En el caso de que el Frente Amplio vuelva a ganar estas elecciones, ¿crees que se le puede llegar a agotar el crédito o la confianza que le tienen los montevideanos si no se llegan a resolver ciertas preocupaciones, como por ejemplo este caso, el tema de los residuos? Siempre el proyecto político para Montevideo, el proyecto político del Frente Amplio tiene que buscar sintonizar con la gente. Siempre, ¿no? Esto ahora desde Lema está planteando en estos días que la gente vota por gestión, ¿no? Y que en un gobierno departamental es diferente a lo que pasa en un gobierno nacional, al menos así lo viene planteando.
la gestión no está libre de ideología o de un programa político o de sensibilidades políticas, ¿no? Y acá están a la vista 2 programas y 2 planteos políticos para el departamento, ¿no? Y ahí lo que creo que el Frente Amplio tiene también el desafío de sintonizar con lo que los montevideanos y las montevideanas quieren y esperan de Montevideo, ¿no? Y ahí creo que tenemos un desafío en cuanto a la gestión, pero tenemos ese desafío político, ¿no? Tenemos que romper con eso, con esa frase que se instaló en algún momento de cualquiera va como candidato o candidata del Frente Amplio y gana, el Frente Amplio gana en Montevideo. Eso para ti no es así. Y yo creo que no, porque el apoyo que ha tenido en el tiempo el Frente Amplio en el departamento de Montevideo es claro y aumenta. Tenemos que, obviamente, no perder de vista eso, ¿no? De generar un proyecto político que sintonice con la gente, que es lo que tiene el desafío político que tiene el Frente Amplio y que va en ese sentido. Bueno, no es eso de terminar el crédito, capaz o que se nos termine el crédito, sino de trabajar siempre con la gente, de generar programas y propuestas que sintonicen con la gente, con lo que la gente quiere de Montevideo. Montevideo es la capital del país, es el departamento que es capital, es un departamento importante para Uruguay, es un departamento importante para el gobierno nacional, y en este momento que el gobierno nacional es del Frente Amplio, entendemos que el gobierno de Montevideo es muy importante, los gobiernos municipales son muy importantes. Así también se lo planteó el Frente Amplio en torno a todo el país, ¿no? A lograr alcanzar y ponerse el objetivo de alcanzar más gobiernos departamentales frente amplistas y más municipios. Y así estamos trabajando, y es en ese sentido, en lograr que quienes voten y quienes acompañen al Frente Amplio en esta elección lo hagan convencidos y con la convicción de que es el mejor proyecto político para Montevideo. Ahora, justamente, ¿pensás que la gente vota un proyecto político, un partido político, o acompaña a los candidatos? Yo creo que vota proyecto, porque esas encuestas que plantean, ¿no?, la desaprobación o la no conformidad con la gestión, cuando se mira el detalle, hay muchas de las políticas que lleva adelante la Intendencia de Montevideo que están muy bien evaluadas, ¿no? Y bueno, hay algo que termina llevando a decir no estoy conforme con esto, pero hay otro montón de políticas que lleva adelante la Intendencia que tienen que ver con derechos, con generar acciones que permitan acceso a derechos a los vecinos y vecinas, las policlínicas de Montevideo, las políticas culturales o de descentralización cultural, la generación de talleres de acceso, ¿no? Los talleres de canto colectivo que tienen los grupos de adultos mayores en todo Montevideo. Muchas acciones, NBA Junior, la generación de espacios para hacer deporte. Creo que todas esas políticas están muy bien evaluadas y es lo que muestran también, y la información que hay. Creo que eso habla de un proyecto político, ¿no? Un proyecto político. ¿Entonces no importa el candidato? El candidato, el Frente Amplio es bien importante, ¿no? Ahí creo que quienes militamos... El candidato que representa al Frente Amplio, digo. Y las improntas y eso se definirá y lo definirá la gente, ¿no? Pero creo que el proyecto político y el programa político para Montevideo es el del Frente Amplio. Ahí cada uno de los que estamos en esta campaña interna de alguna manera, ponemos nuestras énfasis, representamos las sensibilidades de los partidos y los grupos que acompañan cada candidatura. Cruzamos con la realidad de ese programa del Frente Amplio para poner cada uno nuestra impronta. Lo que creo que ahí sí es importante que los vecinos y vecinas se sumen y estén convencidos de que el programa del Frente Amplio, de que la propuesta política del Frente Amplio es la que tiene que seguir gobernando Montevideo, porque es la que piensa en un gobierno o en un proyecto político que no solo se concentra en las cuestiones básicas, sino que va también a generar un departamento más igualitario, más inclusivo, más integrado, siempre teniendo desafíos, porque la realidad se va transformando y va cambiando. A veces podemos pensar que resolvimos un problema y al ratito tenemos que volver a pensar soluciones para algo que se transforma de forma permanente. Sigamos, Verónica, otro de los temas que ha sido centrales durante la campaña, que es el de la movilidad. Vos también lo definías como uno de los ejes centrales. Una de tus propuestas pasa por la creación de servicios semidirectos para algunas líneas, intercalados con los servicios ya existentes. ¿En qué zona se prevé que se podría implementar? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo funcionarían estos nuevos servicios? Bueno, esos nuevos servicios tienen que ver mucho con cómo son los servicios locales, o en esta lógica de que Montevideo se extiende pero no crece en población, y el desafío de llevar cobertura de servicios es desafiante. Bueno, la generación de conexión de centralidades en espacios, en zonas periféricas de Montevideo, la generación de poder mejorar la cobertura y la frecuencia del transporte en lugares. Hemos recorrido barrios en los que tienen la dificultad de los horarios en los que pasan los ómnibus para llegar a la escuela o salir de la escuela o volver después a su casa después de
la jornada educativa. Hay que avanzar en eso, que lo que intenta es mejorar la cobertura. La propuesta que hacemos sobre movilidad tiene foco en cómo, también foco y un centro en derechos, ¿no? Cómo la gente tiene y puede gozar del derecho de moverse por la ciudad para acceder a todo, ¿no? Y moverse por el departamento para acceder a todo. Y ahí el desafío es cómo mejoramos el transporte público. Y este tipo de herramientas de sumar buses semidirectos, de tener en cuenta la posibilidad que plantea el programa del Frente Amplio de tener servicios que administre la Intendencia, servicios públicos de transporte para algunas zonas en las que quizás el recorrido no es redituable para una compañía o una cooperativa, bueno, poder cubrir allí con un servicio de transporte público de la Intendencia de Montevideo, explorando esa posibilidad, ¿no? Creo que brinda eso con ese enfoque, ¿no? Necesitamos que los montevideanos y montevideanas elijan el transporte público para moverse, que eso tenga un efecto en cómo es la movilidad, cómo es la fluidez del tránsito, y las propuestas que hacemos van en ese sentido, buscar que las personas puedan acceder al transporte público, que mejore el transporte público para que lo elijan como forma de moverse en Montevideo, y hay algunas acciones que son en el corto plazo, como es la que tiene que ver con el control de las vías Solobús y el aumento de las vías Solobús y el control efectivo para generar una mejor fluidez de eso, también la generación en las líneas que tienen recorridos redundantes en algunos tramos, generar ómnibus rápidos, eso por ejemplo en el G, que tenga alguna de las líneas menos paradas y eso permita completar tramos más grandes en menos tiempo y completarlo después el viaje tomando algún otro ómnibus a través del STM. Propuestas que en el corto plazo entendemos van a cambiar la fluidez del tránsito, y después propuestas más a mediano plazo, ¿no? Que tienen que ver con nuevas líneas que se puedan generar en torno a coberturas o semidirectos que se puedan hacer, sumar al tren, al sistema de transporte metropolitano, al STM, sumar también a partir de una aplicación pública el uso del taxi con la tarjeta de STM, todas herramientas que entendemos tienen que transformar, y obviamente tenemos en la movilidad la dimensión de la movilidad metropolitana, ¿no? Que lo marcó Yamandu Orsi en aquel compromiso que se hizo, los compromisos que se asumieron en el Real de San Carlos cuando se presentaron, y después también cuando asumió Lucía Echeverri, dijo que el transporte la movilidad metropolitana tenía que tener un cambio revolucionario. Bueno, ahí Montevideo tiene mucho para hacer, ¿no? Es el departamento con mayor población, tiene mucho para aportar en eso. Para cerrar y volviendo inevitablemente al tema de los candidatos, se lo preguntábamos la semana pasada a Salvador Esqueloto. ¿Por qué Salvador Esqueloto? Le preguntábamos a él dentro del Frente Amplio. Ahora te preguntamos a ti, ¿por qué Verónica Piñeiro? Bueno, porque queremos seguir transformando Montevideo, quienes estamos en la construcción quienes hemos construido esta candidatura y esta campaña, queremos seguir construyendo Montevideo más integrado, con posibilidades de desarrollo económico y de crecimiento. Tenemos un desafío muy grande en Montevideo rural, ¿no? Y cómo seguimos manteniendo el suelo rural y la producción a nivel de Montevideo. Creemos que Montevideo tiene mucha potencialidad, es un departamento muy importante para el país, y queremos seguir transformando Montevideo, los desafíos que tiene y cómo seguimos construyendo una ciudad y un departamento más nuestro, así que por eso los invitamos a acompañarme en esta elección. Muchas gracias por estar esta mañana en Nada que Perder. Muchas gracias a ustedes.